Para comprender la magnitud de la figura de Martín Sirio, es imperativo realizar primero una disección profunda del tejido sociocultural de la Argentina en la que este sujeto nació y se crió, un escenario marcado por la transición entre la rigidez de las estructuras tradicionales de finales de los 80 y el nacimiento de una vanguardia digital que terminaría por dinamitar el contrato social de la comunicación. Nos encontramos en una nación que intentaba sanar las cicatrices de su propia historia política mientras abrazaba una globalización cultural que traía consigo nuevos lenguajes y estéticas. En este entorno, la génesis de Martín se produce no como la de un niño destinado al estrellato convencional, sino como la de un observador agudo de la hipocresía doméstica, un individuo cuya bioquímica emocional se fue moldeando en el contraste entre la austeridad del hogar de clase media y la explosión de colores de la cultura pop que llegaba por cable. La biografía de Martín Sirio es, en esencia, la crónica de un superviviente que aprendió a utilizar el sarcasmo como infraestructura de defensa mucho antes de convertirlo en su mayor capital geopolítico dentro de la red. La arqueología del hogar y la logística de los vínculos primordiales. El nacimiento de Martín ocurrió dentro de una infraestructura familiar que, analizada a través de las confesiones de su diario íntimo y sus relatos públicos, revela las tensiones de una identidad en formación bajo un régimen de normalidad impuesta. Sus padres representan dos pilares de una arquitectura emocional compleja y a menudo contradictoria. Su padre aparece en el relato como una figura de difícil acceso, un hombre que en la logística de lo cotidiano se presentaba como una presencia distante, casi espectral, cuya incapacidad para conectar con el mundo interno de su hijo generó en Martín una necesidad bioquímica de validación externa. Esta ausencia de puentes emocionales sólidos con la figura paterna fue, paradójicamente, el motor que impulsó su búsqueda de una voz propia, una que no necesitara el permiso de la autoridad masculina tradicional para existir. Por otro lado, la figura materna se erige como el eje central y motor de su entorno. Una mujer que, según lo que Martín ha desglosado en sus momentos de mayor honestidad frente a la cámara, cargaba con la logística de sostener la estructura familiar mientras lidiaba con el carácter disruptivo de un hijo que ya mostraba una inclinación natural hacia la subversión de la norma. El hogar de los Sirio era una clínica de la observación cotidiana, fue allí, entre las paredes de una casa que hoy es mítica para sus seguidores, donde Martín empezó a recolectar los eufemismos y las conductas que luego parodiaría. El análisis de su diario íntimo nos permite ver que su infancia estuvo marcada por una sensación de extrañeza, de ser un sujeto que operaba en una frecuencia distinta a la de su entorno, registrando cada gesto, cada frase hecha y cada hipocresía de la clase media bonaerense para convertirlos, años más tarde, en la base de su propaganda del absurdo. La presencia de su hermano añade una capa de complejidad al análisis de esta infraestructura familiar. Mientras que la trayectoria de su hermano parecía alinearse con carriles más convencionales, Martín habitaba el rol del elemento discordante. La relación entre ambos, vista desde la arqueología de los recuerdos compartidos, muestra cómo Martín utilizaba la teatralidad como una forma de reclamar soberanía sobre su propia identidad. No se trataba de una competencia por el afecto, sino de una lucha por la validación de una sensibilidad que la bioquímica de la época aún no lograba decodificar. El hermano representaba lo que se esperaba, mientras Martín representaba la incertidumbre de lo que estaba por venir. Esta dinámica generó una infraestructura de resistencia que sería vital para su carrera posterior. Martín aprendió a ser el otro dentro de su propio sistema solar familiar, una habilidad que le permitiría, décadas después, conectar con millones de personas que sentían esa misma desconexión con sus raíces. Geopolítica de la infancia y la propaganda del silencio católico. La Argentina en la que Martín crecía estaba saturada de una propaganda de la moralidad conservadora que se filtraba a través de la educación religiosa y los medios masivos. El paso de Martín por instituciones católicas fue determinante para la construcción de su léxico actual. La logística de la culpa cristiana y la represión de la otredad actuaron como el catalizador de su rebeldía. En sus reflexiones más profundas, él describe cómo la infraestructura escolar intentó moldear su psique bajo un régimen estético de uniformidad, pero el efecto mariposa de su vida se activó precisamente en el momento en que descubrió que detrás de la solemnidad de los curas y las maestras existía un mundo de eufemismos y secretos. La bioquímica de su rechazo a lo establecido no fue un capricho adolescente, sino una respuesta defensiva ante un entorno que lo consideraba un error de software. Esta etapa es la base fundamental de su arquitectura autoral.
cada silencio impuesto en la mesa familiar, cada mirada de desaprobación de sus padres y cada conflicto logístico con la autoridad fueron los ladrillos con los que construyó a la faraona. Martín Sirio no inventó un personaje, él simplemente permitió que la represión acumulada durante años explotara en una narrativa de libertad absoluta. Sus padres, operando bajo las condiciones de su tiempo, intentaron proporcionarle una estabilidad que Martín sentía como una celda. El beneficio de esta tensión fue el desarrollo de una agudeza visual única para detectar la mentira social. Hoy, al analizar su pasado, vemos que Martín ya estaba estallado mucho antes de que existiera el primer video, procesando la realidad institucional de su infancia como una comedia de errores que solo él se atrevería a contar. La arqueología de la incorrección política, el nacimiento de una nueva semántica del estalle. Para comprender la irrupción de Martín Sirio en el panorama mediático, es fundamental realizar una disección del terreno baldío que era la comunicación digital antes de su llegada. Nos encontramos en una Argentina donde la infraestructura de los medios tradicionales, la televisión de aire y las revistas de espectáculos, mantenía un monopolio absoluto sobre la moralidad y el humor. La arqueología del lenguaje de aquel entonces estaba saturada de eufemismos políticamente correctos o, en su defecto, de un humor chabacano que ya no conectaba con la bioquímica emocional de una juventud que empezaba a habitar Internet como su patria real. El prólogo de la faraona no es solo el inicio de una biografía, es el acta de fundación de un régimen estético que decidió llamar a las cosas por su nombre, utilizando la incorrección política no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de demolición de la hipocresía social. El simulacro de la televisión versus la logística de la verdad cruda. La infraestructura mediática de la época operaba bajo un simulacro de perfección y decoro. Martín Sirio, a través de sus primeros registros y las reflexiones vertidas en su diario íntimo, detectó que existía una desconexión total entre lo que la gente decía en cámara y lo que realmente sentía en la privacidad de su hogar. La arqueología de la incorrección política en Martín nace como una respuesta a ese vacío. No se trataba simplemente de decir malas palabras, sino de construir una logística de la honestidad brutal. Mientras la propaganda televisiva intentaba vender figuras inalcanzables, Martín utilizaba la cámara para mostrar la precariedad de su habitación, la fealdad de lo cotidiano y la bioquímica del fracaso afectivo. Este cambio de paradigma fue un efecto mariposa que alteró para siempre la geopolítica del contenido en español. La vulnerabilidad se convirtió en el nuevo capital de influencia. Arqueología del léxico faraónico, el diccionario de la resistencia. Dentro de esta arqueología de la incorrección, Martín comenzó a gestar un diccionario propio que funcionaba como una clave de acceso para su comunidad. Palabras como mochila para referirse al peso del pasado, mirta como eufemismo de la vejez o el juicio conservador, y el uso sistemático del estalle como la única respuesta posible ante el absurdo, no eran términos azarosos. Eran piezas de una arquitectura lingüística diseñada para identificar a los otros, a aquellos que, como él, sentían que la realidad institucional era una puesta en escena de la que nadie se atrevía a reírse. La logística de este lenguaje permitió que temas antes tabú, como la sexualidad abierta, los fetiches o la mala relación con los progenitores, fueran tratados con una naturalidad que la bioquímica conservadora de la Argentina tradicional consideraba un ataque directo a los valores nacionales. Geopolítica del odio y la fascinación, el sujeto disruptivo. La incorrección política de Martín Sirio generó una geopolítica del odio instantánea. Las instituciones del buen gusto y los guardianes de la moralidad mediática vieron en él a un bárbaro que amenazaba la infraestructura del decoro. Sin embargo, el beneficio de esta disrupción fue la creación de un vínculo parasocial sin precedentes. A diferencia de otros creadores que buscaban la validación de las marcas o de la televisión, Martín se apoyó en la honestidad de su diario íntimo hecho video. La arqueología de sus primeros éxitos revela que el público no lo seguía por su técnica de edición, sino por la bioquímica de la complicidad. Él era el sujeto que se atrevía a decir lo que todos pensaban pero nadie formulaba por miedo al juicio de la logística social. Este prólogo de su vida pública marcó el fin de la era de la careta y el inicio de una era donde la incorrección política era el único lenguaje capaz de perforar el blindaje de la mentira institucionalizada. Martín Sirio no solo entró a Internet, Martín Sirio derribó las puertas de la percepción de una generación entera.
La Odisea del nómada, el desierto de Egipto y la gestación de la faraona. Para entender el surgimiento del fenómeno de Martín Sirio, debemos trasladar nuestra atención a una de las etapas más aisladas y determinantes de su biografía, su estancia en Egipto. No fue un viaje de placer, sino una logística de supervivencia emocional y económica. Martín se encontraba trabajando como profesor de inglés en un entorno cultural que funcionaba como el opuesto exacto de su esencia. En ese contexto de soledad absoluta, donde la barrera del idioma y las estrictas normas sociales del Cairo generaban una presión constante sobre su bioquímica emocional, nació la necesidad de crear un refugio digital. El desierto no solo fue un escenario geográfico, sino el laboratorio donde comenzó a procesar sus traumas y observaciones a través de una lente de sarcasmo corrosivo. Fue allí donde el tipo común empezó a transformarse en un ente capaz de diseccionar la realidad con una precisión quirúrgica, dando los primeros pasos para la construcción de una identidad que no pedía permiso para existir. El nacimiento de la faraona y el léxico del estalle. El nombre de la faraona no fue una elección azarosa, sino una apropiación irónica de su entorno. En medio de las pirámides y el caos del tráfico egipcio, Martín comenzó a utilizar su cámara como un confesionario. Aquí es donde surge la creación de una semántica propia que hoy es patrimonio de sus seguidores. Uno de sus conceptos fundamentales es el del estalle. Para Martín, estallar no es simplemente reírse, es una reacción bioquímica involuntaria ante lo absurdo de la existencia o la estupidez ajena. Es el momento en que la estructura de la careta social se rompe y solo queda la verdad cruda de la carcajada o el horror. Otro término que se gestó en este aislamiento fue el de la mochila. En su diario íntimo hecho video, Martín comenzó a conceptualizar la mochila como ese peso invisible de traumas, mandatos familiares y complejos que cada individuo carga. A través de sus relatos desde Egipto, él empezó a abrir su propia mochila, mostrando el contenido sin filtros, sus inseguridades, sus fracasos amorosos y la relación tirante con su pasado. Esta honestidad brutal permitió que su audiencia no solo lo viera como un comediante, sino como un espejo. La logística de la otredad, tipos, mirtas y la mirada del extraño. Durante su vida en el Cairo, Martín perfeccionó la taxonomía de la fauna humana que luego exportaría al mundo. Aparece aquí la figura del tipo. Para Martín, un tipo no es solo un nombre, sino una construcción de mediocridad y falta de autopercepción que él analiza con desprecio y fascinación a la vez. Al estar rodeado de una cultura tan ajena, su capacidad de observación se agudizó, permitiéndole identificar patrones de conducta universales. También surge en esta etapa la noción de la mirta. Aunque el nombre remite a la icónica conductora argentina, en el diccionario de Martín, una mirta es cualquier sujeto que encarna el juicio conservador, la mirada reprobatoria de la tía abuela o el vecino que vigila desde la ventana de la moralidad. En Egipto, Martín vivía rodeado de mirtas culturales, lo que aceleró su necesidad de rebelión estética. Su logística de contenido en YouTube se convirtió en un acto de resistencia, mientras el mundo exterior le exigía decoro. Él grababa videos hablando de sus fetiches, de la precariedad de su departamento y de la desconexión con sus progenitores. La bioquímica de la soledad y el beneficio de la lejanía. Egipto fue la clínica donde Martín Sirio se operó a sí mismo. La bioquímica de la soledad en un país extranjero le dio el beneficio de la perspectiva. Al no tener a nadie cerca que lo juzgara bajo los parámetros de su infancia en Buenos Aires, se sintió libre de explorar su identidad más extrema. La infraestructura de sus videos era mínima, una cámara, una luz deficiente y su rostro ocupando toda la pantalla, pero la potencia de su mensaje era masiva. Estaba creando una propaganda de la autenticidad que resonaría años después en Argentina. Cuando Martín regresó de Egipto, ya no era el profesor de inglés que se había ido, traía consigo a la faraona, una entidad lista para dinamitar la televisión tradicional y sentarse en el trono de la nueva era digital, armada con un lenguaje que nadie más hablaba, pero que todos necesitaban escuchar. La infraestructura del estalle, el consultorio y la propaganda del absurdo. Para comprender el ascenso meteórico de Martín Sirio hacia la cima de la relevancia digital en Argentina, debemos situarnos en el momento exacto en que regresó de su exilio creativo.
Alrededor de los 33 años, una edad que para la logística tradicional del éxito mediático podría parecer tardía, Martín se encontraba en la plenitud de su agudeza analítica. No volvió como un principiante, sino con una infraestructura de pensamiento ya consolidada en el desierto. La Argentina que lo recibió estaba sedienta de una voz que no tuviera el filtro de la televisión. Y fue en ese escenario donde La Faraona dejó de ser un diario de viaje para convertirse en una institución del entretenimiento crudo. La logística de su canal cambió, ya no era solo el hablando de su soledad, sino el actuando como el centro de un panóptico que vigilaba y diseccionaba la vida privada de su audiencia a través de su sección más icónica, el consultorio. El consultorio, la clínica de la neurosis colectiva. El consultorio no era un espacio de ayuda convencional, era la propaganda del absurdo llevada a su máxima expresión. Martín, haciendo uso de su experiencia previa en el análisis de las conductas humanas, recibía historias de sus seguidores que rozaban lo inverosímil. Aquí es donde los conceptos que mencionamos antes, la mochila, el tipo y la mirta, se pusieron en práctica sobre casos reales. A los 34 años, Martín se convirtió en el confesor de una generación que no encontraba respuestas en la psicología tradicional ni en los consejos edulcorados de las revistas. La bioquímica de este segmento se basaba en la identificación a través del horror compartido. Si alguien enviaba una historia sobre una cita desastrosa o un vínculo tóxico con sus padres, Martín no ofrecía consuelo, ofrecía el estalle. El estalle en el consultorio funcionaba como una válvula de escape. Al burlarse de la tragedia ajena y de la propia, Martín desactivaba la carga dramática de la mochila. Su infraestructura narrativa se apoyaba en el uso de eufemismos visuales y gestuales, el movimiento de manos, el tono de voz agudo y la mirada fija a la cámara creaban un régimen estético de complicidad. No era un ataque al seguidor, sino una demolición conjunta de la estupidez humana. Martín entendió que, a sus 30 y tantos, su mayor capital era su capacidad de mostrarse como un sujeto roto que, a pesar de todo, podía reírse de los escombros de su propia vida afectiva. La propaganda del absurdo y la mochila compartida. La propaganda del absurdo se extendió fuera de YouTube. Martín comenzó a llenar teatros, llevando la logística de su habitación a los escenarios de todo el país. A los 35 años, se encontraba en una posición de poder inédita para un creador independiente. Su léxico ya no era solo suyo, era una infraestructura lingüística nacional. Cuando Martín hablaba de sacar cosas de la mochila, no solo se refería a los traumas, sino a la honestidad brutal de admitir deseos, miedos y miserias que la sociedad argentina solía ocultar bajo el tapete de la moralidad católica. Apareció entonces el concepto de la no mochila o la mochila liviana, que era el estado ideal al que aspiraban sus seguidores, un despojo de las pretensiones y de la mirada de la Mirta vecina. La infraestructura de su éxito se basaba en este beneficio mutuo, él obtenía la validación y el sustento económico, mientras su audiencia obtenía un permiso bioquímico para no ser perfectos. Fue la era de la faraona en su máximo esplendor, un periodo donde parecía que nada podía tocarlo porque su escudo era, precisamente, su propia vulnerabilidad expuesta de la manera más cruda posible. La logística de sus giras y la venta masiva de su merchandising con frases como amo ser yo o mochila confirmaban que Martín había dejado de ser un youtuber para transformarse en el líder de un movimiento de liberación estética y emocional que Argentina no vio venir. La anatomía de un hinchamiento digital, el colapso de la infraestructura y el asedio de las sombras. Para analizar el periodo más oscuro en la biografía de Martín Sirio, debemos situarnos en el año 2020, cuando el sujeto contaba con 36 años. En este punto, su éxito no solo era una cuestión de visualizaciones, sino una potencia cultural que amenazaba la hegemonía de los medios tradicionales. La crisis no fue un accidente fortuito, sino una operación de asedio que aprovechó el efecto mariposa de sus acciones pasadas para dinamitar su presente. Aquí es donde la logística del odio se profesionaliza, figuras de la política y el periodismo de espectáculos, que veían en Martín a un bárbaro que les arrebataba el rating, utilizaron la arqueología de sus propios archivos para encontrar el arma definitiva. El hallazgo de tweets antiguos, escritos en una época de humor negro extremo y sin filtros, fue el catalizador que activó un linchamiento digital sin precedentes en la historia argentina. El sacrificio de los carolos en el bar y la quema de la biblioteca digital.
Dentro de esta crisis, una de las pérdidas más dolorosas para la infraestructura de su canal fue la desaparición de la sección Carolos en el bar. Esta serie de videos representaba la máxima expresión de la camaradería y la honestidad de Martín. Era el espacio donde la faraona se sentaba con sus amigos a desglosar la fauna de los boliches, los fetiches de los tipos y la bioquímica del deseo en la noche porteña. Aunque hoy esos videos han sido borrados de la faz de la red para proteger la logística legal de su defensa, su ausencia es un eufemismo del vacío que dejó la censura. Carolos en el bar no era solo humor, era un registro de la libertad estética de Martín a sus 30 y tantos, una propaganda de la amistad sin caretas que fue utilizada por sus detractores para pintarlo como un sujeto peligroso. El borrado masivo de contenido fue una maniobra de supervivencia. Martín tuvo que amputar partes de su propia identidad digital para evitar que las sombras terminaran de devorar su infraestructura vital. La bioquímica del miedo y la logística de la cancelación. A los 36 años, la vida de Martín se transformó en una clínica del estrés postraumático. La cancelación no fue solo un baneo en redes sociales, fue un ataque a su infraestructura financiera y emocional. Las marcas que antes se beneficiaban de su alcance le soltaron la mano en una coreografía de hipocresía corporativa, y sus aliados más cercanos en la industria del entretenimiento guardaron un silencio sepulcral. Martín, en la soledad de su departamento, experimentó el colapso de su propia mochila. Aquello que él enseñaba a vaciar se volvió una carga insoportable llena de juicios sociales y amenazas de cárcel. La propaganda del odio lo etiquetó con los peores cargos imaginables, utilizando eufemismos legales para justificar lo que era, en esencia, una cacería de brujas digital. Su bioquímica se vio alterada por el cortisol del asedio constante, ya no había estalle, solo la sombra de un hombre que veía cómo su imperio de honestidad se desmoronaba ante la mirada de las mirtas que ahora celebraban su caída desde la televisión. El beneficio del silencio y la logística de la retirada. La crisis obligó a Martín a un cambio de logística radical. Abandonó la exposición masiva y se refugió en un silencio que muchos interpretaron como el fin de su carrera. Sin embargo, en la profundidad de ese exilio interno, comenzó a procesar la traición de quienes lo rodeaban. La cancelación funcionó como un filtro biológico, eliminó a los parásitos que estaban por el beneficio y dejó solo la estructura básica de sus seguidores más leales, el fandom de hierro. A sus 36 años, Martín comprendió que la infraestructura de su vida no podía depender de la aprobación de un sistema que él mismo había ayudado a criticar. Fue en este momento de oscuridad absoluta, con el peso de la ley y el desprecio público sobre sus hombros, cuando se gestó la logística de su huida hacia Turquía. Una retirada estratégica que no era una rendición, sino la preparación para una redención que nadie, ni sus enemigos más feroces, vio venir. La logística del aislamiento absoluto y el peso de la traición sistémica. Para profundizar en la estancia de Martín en Estambul, hay que entender que a los 36 años, el sujeto no solo estaba escapando de una narrativa mediática, sino que estaba intentando preservar la integridad de su propia bioquímica cerebral ante el colapso. La logística de su aislamiento en Turquía fue un ejercicio de despojo forzado. Imaginen la escena, un hombre que llenaba estadios y movilizaba la semántica de todo un país, de repente se encuentra en un monoambiente en una tierra extraña, donde el eufemismo de vacaciones escondía una realidad de exilio y miedo. La gente en Argentina, movida por una propaganda del odio alimentada por conductores de televisión que buscaban el beneficio del rating fácil, le enviaba amenazas de muerte constantes. Sin fundamentos legales, el Tribunal de la Opinión Pública lo había condenado a la muerte civil. Lo más doloroso de este aislamiento fue la disección de sus vínculos. Personas que habían sido pilares en la infraestructura de su éxito, amigos con los que había grabado cientos de horas de contenido y que conocían la transparencia de su diario íntimo, decidieron que el costo político de defenderlo era demasiado alto. Vínculos afectivos, novios y pretendientes que en la época del estalle se beneficiaban de su generosidad, demostraron una mala intención clínica al desaparecer en el momento en que Martín más necesitaba un soporte logístico. Muchos de ellos no solo le soltaron la mano, sino que, en un acto de cobardía extrema, borraron fotos con él y emitieron comunicados distanciándose, tratándolo como a un material radiactivo. Martín estaba procesando la pérdida de su carrera, de su hogar y de su red de afectos, todo al mismo tiempo, en un país donde ni siquiera podía entender los carteles de la calle.
Esa soledad fue la fragua donde la faraona murió para que naciera el Martín sobreviviente. Arqueología del expediente, la batalla legal y el simulacro de la justicia mediática. La batalla legal que Martín Sirio tuvo que padecer fue una verdadera odisea de la burocracia y el ensañamiento. A los 37 años, mientras él intentaba reconstruir su psique en el extranjero, la infraestructura judicial argentina se movía impulsada por la presión de las sombras mediáticas. La causa penal que se le inició fue una pelotudez sin sustento jurídico real, basada en interpretaciones forzadas de chistes de humor negro realizados en un contexto de blog de hacía más de una década. La logística de la acusación no buscaba la justicia, sino la ejemplaridad. Querían utilizar a Martín como el chivo expiatorio de una nueva era de puritanismo digital. Durante meses, Martín tuvo que lidiar con la incertidumbre de no saber si podría volver a su país o si terminaría tras las rejas por una campaña de difamación. La arqueología del expediente revela que no había pruebas, no había víctimas reales, solo una propaganda orquestada por abogados mediáticos que buscaban fama a costa de su destrucción. Martín invirtió una fortuna en su defensa, una logística financiera que casi lo deja en la quiebra, mientras los medios de comunicación utilizaban términos como investigado o imputado como eufemismos de culpabilidad, violando sistemáticamente su presunción de inocencia. Cada avance en la causa era anunciado en la televisión como una victoria del bien sobre el mal, ignorando la bioquímica del sufrimiento de un hombre que estaba siendo juzgado por palabras y no por actos. El beneficio de la verdad y el fallo final. La resolución de esta batalla legal fue el momento en que el simulacro de las sombras se rompió. Después de años de pericias, de análisis de sus dispositivos y de una arqueología profunda de su vida entera, la justicia dictaminó lo que sus seguidores de hierro ya sabían: no había delito. El fallo fue contundente, dejando en evidencia que toda la movilización judicial había sido una pelotudez orquestada por el odio y la conveniencia política. Sin embargo, el daño a su infraestructura vital ya estaba hecho. La prensa, que había dedicado horas de aire a su linchamiento, apenas mencionó su sobreseimiento en notas marginales de pocos segundos. Martín regresó a la Argentina con la frente en alto, pero con la mochila llena de cicatrices. Esta batalla legal no solo fue una lucha por su libertad, sino una guerra contra la hipocresía de un sistema que permite que gentuza con micrófono destruya vidas sin fundamentos. El beneficio de este proceso fue la purificación total de su entorno. Ahora Martín sabe exactamente quién es quién en la geopolítica de sus afectos. A sus 40 años, la infraestructura de su nueva vida se asienta sobre la roca sólida de haber vencido al sistema legal y al linchamiento social, transformando su diario íntimo de dolor en un manifiesto de victoria para todos los que alguna vez fueron perseguidos por el simulacro de la moralidad. Bioquímica de la redención, el streaming y la nueva era de transparencia. Alrededor de los 39 y 40 años, Martín Sirio inició una fase de reconstrucción que desafió todas las leyes de la gravedad digital. Tras haber habitado el vacío absoluto, la logística de su retorno no se apoyó en los medios que lo habían escupido, sino en una infraestructura de independencia total, el streaming. Esta etapa representa la bioquímica de la redención, donde el cortisol del miedo fue reemplazado por la dopamina de la libertad recobrada. Martín entendió que ya no necesitaba el permiso de la televisión ni de las marcas hipócritas para existir. Su capital era su transparencia y ese fandom de hierro que, a diferencia de los amigos de cartón, permaneció sólido durante el asedio. El eje de la lealtad, Pablo Agustín y la resistencia del círculo real. Dentro de la arquitectura de su regreso, es fundamental analizar la figura de aquellos que no se dejaron amedrentar por la propaganda del odio. Pablo Agustín se erige como un pilar fundamental en esta logística de lealtad. A pesar de que la relación entre ambos ha atravesado sus propias turbulencias y momentos de distanciamiento, lo que en el mundo de los afectos reales es un síntoma de honestidad y no de simulacro, Pablo no ejecutó la retirada cobarde que sí hicieron otros. Mientras la mayoría de los influencers de la época se ocultaban en el silencio para no manchar su imagen, figuras como él mantuvieron un puente tendido. Este beneficio de la duda y el apoyo sostenido permitieron que Martín no se sintiera un paria total. La redención de Martín también pasó por reconocer quienes, incluso en los peores términos, prefirieron la verdad al beneficio del aplauso fácil de la cancelación. La infraestructura del vivo,
el streaming como confesionario 2.0. La logística de su contenido cambió radicalmente. Martín abandonó el video editado y guionado por la crudeza del directo. El streaming permitió una bioquímica de conexión inmediata donde no hay eufemismos posibles. A través de transmisiones de horas, Martín empezó a desglosar el expediente de su vida con una transparencia que rozaba lo clínico. Fue en estos vivos donde el concepto de la mochila se volvió universal. Martín ya no solo hablaba de sus traumas, sino que mostraba las cicatrices de la batalla legal en tiempo real. Esta nueva era de transparencia atrajo a una audiencia que buscaba autenticidad en un Internet cada vez más corporativo y plástico. El beneficio del fandom de hierro y el fin del simulacro. La redención no fue solo una cuestión de números, sino de soberanía. Martín reconstruyó su infraestructura financiera a través de plataformas de suscripción directa, eliminando la necesidad de intermediarios. Esta logística le permitió ser más el que nunca. A los 40 años, se muestra como un hombre que ha procesado la traición de la gente malintencionada y ha salido fortalecido. La bioquímica de sus nuevos contenidos es de una paz combativa, se ríe de las pelotudeces que dijeron de él y utiliza la arqueología de su propia caída para enseñar a otros a sobrevivir al juicio ajeno. Martín Sirio no regresó para pedir un lugar en la mesa de los medios tradicionales, regresó para construir su propia mesa, una donde la única regla es la honestidad brutal y donde el estalle es la respuesta definitiva ante un mundo que intentó, sin éxito, apagar su luz. La arquitectura del desenlace, el documental y la verdad como infraestructura final. Para cerrar esta biografía con el rigor que merece, es imperativo analizar la pieza de ingeniería narrativa que fue Martín Sirio, el documental. Este no fue un simple video de descargo, fue una operación de logística emocional y legal diseñada para demoler, punto por punto, el simulacro de la acusación. A los 40 años, Martín utilizó el lenguaje del cine documental para realizar una arqueología del dolor y la verdad, mostrando las pruebas que la prensa de la gentuza decidió ignorar. En esta obra, vemos la clínica de un hombre quebrado que decide reconstruirse frente a cámara, exponiendo la fragilidad de su bioquímica tras el allanamiento. Ya no hay rastro de la televisión ni de los amigos de paso, solo queda la crudeza de un sujeto que, desde su exilio y su retorno, decidió que la única forma de vaciar la mochila definitivamente era contando la historia completa, sin los eufemismos del periodismo amarillo que lo había sentenciado sin fundamentos. La logística del asedio institucional y la sombra de la fe. El documental revela con una precisión quirúrgica la infraestructura de poder que se movilizó para su caída. Martín detalla cómo el allanamiento a su hogar no fue solo una medida judicial, sino un espectáculo orquestado para alimentar la propaganda del odio. En sus propias palabras y registros, vemos el impacto de ver su privacidad violada por un sistema que buscaba un culpable mediático antes que una resolución legal. Detrás de esta cacería, Martín identifica la mano de instituciones religiosas y grupos de poder conservador que utilizaron la logística de la ley para ejecutar una venganza estética. Estos sectores, que operan en la geopolítica de la moral, intentaron sepultarlo bajo una montaña de eufemismos legales, ignorando que la verdad tiene una bioquímica propia que siempre termina por aflorar. La religión, aquí, no funcionó como consuelo, sino como una estructura de persecución que pretendía silenciar la voz más disonante de la red. La patada de la política y el desengaño sistémico. En esta conclusión, no podemos obviar la amarga lección que Martín recibió de la arena política. Tras haberse involucrado activamente y haber prestado su infraestructura de alcance a ciertas causas, la respuesta del sistema fue una patada de indiferencia. Cuando la crisis estalló, aquellos que se beneficiaban de su apoyo lo trataron como un material tóxico. Esta experiencia fue el golpe final que lo alejó de la televisión y de los círculos de poder que pululan por los medios. Martín comprendió que la política, al igual que la farándula, es una clínica de la hipocresía donde las lealtades son efímeras. El documental funciona como el acta de independencia de Martín, el momento en que rompe sus vínculos con el simulacro mediático para asentarse en su propia soberanía digital, apoyado únicamente por su trabajo y por aquellos que supieron leer entre líneas la mentira institucional. Arquitectura de la resiliencia, el triunfo del sobreviviente. La resiliencia de Martín Sirio es, en última instancia, la victoria de la transparencia sobre la cancelación.
Al haber procesado el trauma del allanamiento y la traición a través de su documental, logró que su diario íntimo se convirtiera en un documento histórico de la resistencia digital. Ya no hay espacio para la gente de paso en su nueva logística de vida. Hoy, Martín se erige como un monumento a la supervivencia, un hombre que supo vaciar su mochila de las expectativas de una sociedad que intentó devorarlo. Su figura es vital para entender que, aunque el sistema intente una demolición controlada de tu imagen, la arquitectura de la verdad es indestructible. Martín Sirio no solo sobrevivió, rediseñó las reglas del juego, demostrando que el estalle final le pertenece a quien tiene el coraje de mirar al abismo y grabarlo para que todos veamos que, al final, el abismo estaba vacío. Manifiesto de admiración, una logística desde el afecto y la subjetividad. Para finalizar esta pieza, es necesario realizar una aclaración sobre la infraestructura emocional que sostiene este relato. Este video, y cada palabra vertida en esta arquitectura narrativa, está destinado a aquellas personas que quizás aún no conozcan la profundidad de la figura de Martín Sirio o que solo se hayan quedado con la propaganda superficial de los medios tradicionales. Es una invitación a descubrir al hombre detrás del estalle, al sujeto que sobrevivió al allanamiento y a la traición sistémica. Debo ser honesto en esta clínica de la transparencia, lo que han escuchado aquí no pretende ser un ejercicio de objetividad fría o de neutralidad académica. Esta es una arqueología del cariño, un desglose biográfico impulsado por la profunda admiración y el aprecio que le tengo a su figura. El beneficio de la mirada subjetiva en la era de la careta. A menudo, la logística de la comunicación nos obliga a usar eufemismos de imparcialidad, pero en el caso de la faraona, la objetividad sería una forma de mentira. No se puede analizar a alguien que ha puesto su bioquímica y su salud mental en juego para entretenernos sin involucrar el corazón. Este video es un tributo a su resiliencia y una carta de amor a su capacidad de redención. Si el relato se siente inclinado hacia su defensa, es porque en la geopolítica de su caída, ya hubo demasiada mala gente ocupándose de destruirlo sin fundamentos. Aquí elegimos la vereda de la lealtad. Es una pieza creada para que quienes lleguen a él por primera vez lo hagan a través de una lente de empatía, comprendiendo que, más allá de cualquier polémica o de la patada de la política, Martín es un sobreviviente que merece ser celebrado por haber vaciado su mochila frente a todos nosotros.